Muchas razones hacen de esta joya, en pleno corazón del casco histórico, un lugar realmente especial. Ubicada en la primera planta de un edificio que tiene dos y que a su vez se cimenta sobre una estructura más antigua, la mezquita de Tornerías es la única de Toledo que ha permanecido en uso después de la toma de la ciudad por el rey Alfonso VI en 1085 hasta inicios del siglo XVI. Hasta ahora solo conocíamos la interpretación más tradicional, que la asociaba con una construcción pública romana o como parte de un sistema hidráulico también romano. Pero hoy les vamos a desvelar muchas sorpresas. Cerrada desde el año 2012, los últimos 7 años no solo han servido para la rehabilitación, también para sorprendentes hallazgos arqueológicos. Ahora que ha abierto sus puertas como centro de promoción de la artesanía de Castilla-La Mancha, nos reunimos allí con el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada. Estábamos deseando, ¿no?, que se inaugurase la mezquita de Tornerías, porque cerró sus puertas en el año 2012, lleváis 7 años de trabajos muy intensos, entonces había muchas ganas de conocer lo que estabais haciendo aquí. Sí, además cuando empezamos en el 17 nos encontramos con una ruina, que es decir, absolutamente abandonado y sobre todo después de la última restauración, rehabilitación, con una arqueología que había sido muy puntual y muy superficial, tuvimos la ocasión de desde el 17 empezar a primero sondear, hacer nuestros sondeos arqueológicos y ver un poco la potencialidad del sitio y luego en contacto con el equipo de arquitectos pues diseñar un proyecto para que no solo investigáramos, sino también tener la posibilidad de ponerlo en valor, ¿no? de que la gente, de que el ciudadano disfrutara de algo que es suyo. Y que además considera suyo. Por otra parte, estamos en el centro de Toledo y es un edificio, ya digo, muy preguntado y muy emblemático, ¿no? Y a la par que olvidadísimo. Totalmente. Te iba a decir que fíjate qué privilegio tuvimos, que hace unos años cuando empezabais esos primeros trabajos estuvimos aquí acompañándote en un reportaje que hicimos, me acuerdo que lo hizo nuestra compañera Celia, y ya entonces se te veía contento porque esos primeros sondeos arqueológicos ya demostraban que había muchos tesoros por descubrir. Sí, yo he estado como un niño con zapatos nuevos, de hecho desde el 17 he cambiado varias veces de interpretación en base a cómo iban avanzando las excavaciones, pero vamos, por una parte ha sido una excavación muy complicada, ha sido un trabajo muy complejo en el que ya digo, dependiendo del año en el que estábamos interviniendo en un sector o en otro, pues iban surgiendo nuevas preguntas, múltiples preguntas y al final, ya digo, el resultado ha sido espectacular, hemos conseguido, yo creo que responder la mayoría de las preguntas que se habían formulado a raíz de las excavaciones y ya digo, muy contento. Y es verdad que se han hecho pues, otros estudios, otros trabajos de excavación, de restauración en el pasado, pero, hombre, no es por hacer de menos esos momentos muy importantes también de la historia, ¿no?, de este lugar, pero lo que se ha hecho ahora en comparación, bueno, es tremendo, es que podemos hacer una evolución, ¿no?, seguir la evolución de lo que ha sido este edificio aquí en pleno casco histórico a lo largo de los siglos. Sí, yo además he trabajado muchísimo en Toledo, además en edificios emblemáticos parecidos a este, y es la primera vez en la que me he sentido realmente arropado por todo el mundo, ¿no? He dispuesto de un montón de medios económicos y humanos y hemos podido hacer una investigación científica bastante seria, bastante potente, que ya está siendo parcialmente publicada en revistas de pares que denominamos nosotros, o sea, revistas de reconocido prestigio, además con el resultado de una publicación, un libro que me imagino estará a disposición del público en breve, ¿no? Lo pondremos a disposición de ese público. ¿Qué es lo mejor? Los comentarios de la gente que lo visita y se queda fascinada, pues esa integración que se hace, ¿no?, de los restos arqueológicos con ese cristal maravilloso que nos permite verlos según vamos dando un paseo. Bueno, a nivel de comentarios tengo un montón de ellos, que tengo a favor y en contra. El problema de este tipo lo que hemos hecho en Tornería ha sido reinterpretar un monumento sobradamente conocido. Además empezaron tanto José como Rodrigo Amador de los Ríos a mediados del siglo XIX empezaron a estudiarlo, habían hecho unas apuestas sobre la interpretación del edificio bastante acertadas por otra parte, y luego a partir de ahí el resto del siglo ha sido un poco la continuidad de esos trabajos en los que Gómez Moreno, investigadores de reconocido prestigio y historiadores del arte han contribuido un poco al granito de arena en base a la primera idea que se tenía del edificio. Yo lo que he hecho ha sido justo reinterpretar todo, o sea pero además basándome en una excavación científica, en un estudio arqueológico de paramentos y de arquitectura
y por tanto, de alguna Eso manera... es difícil de entender. Totalmente. De hecho, lo que he hecho ha sido, de alguna manera, reinterpretar completamente el edificio, lo que evidentemente, por una parte, parte del gran público, está encantado cada vez que viene porque ve un montón de cosas, pero desde un punto de vista de los especialistas, siempre cuesta cambiar un paradigma. Es decir, de hecho, aquí tradicionalmente se ha considerado que la estructura de base de la mezquita era una edificación romana, y yo propongo justo algo totalmente distinto. Es decir, es que además soy muy transgresor, porque digo, no solo no es romano, sino que es visigodo, y hasta el siglo VII aquí no había nada, no había ni romano, de hecho. Y luego planteo una estructura de un edificio también muy complejo desde un punto de vista de discusión científica. ¿Por qué? Porque propongo una planta basilical. Es decir, una planta con los 4 arcos conservados que se ha conocido de siempre, pero de alguna manera integrada en una estructura y en un diseño que por delineación da una planta basilical, y eso choca, ¿no? Eso choca. Sí, sobre todo porque pensamos, ¿no?, que todo, lo que conocemos siempre ha sido así, nos cuesta cambiarnos esas ideas que tenemos. Claro, se había hablado en muchas ocasiones de que era una estructura que utilizaban los romanos para traer y llevar el agua, ¿no?, esa estructura hidráulica, ¿no? Pero claro, después de los romanos llegan los visigodos y cada uno, ¿no?, va haciendo uso de esa edificación pues para adaptarla a sus necesidades. Entonces, los arqueólogos sois como los detectives que os encargáis de unir todas esas pistas que vais encontrando pues para reescribir la historia. De hecho, el mayor reto fue encontrar esa estructura romana de la que hablaban todas las fuentes y todos los... Incluso yo llegué a publicar en el 2016, hablando del Toledo romano en general, que esto era una estructura hidráulica. Por tanto, yo me guiaba un poco de lo que ya estaba publicado, porque no teníamos información empírica, información científica. Por tanto, la primera parte de mi investigación aquí fue intentar detectar esa estructura romana, cuál era, cómo era y el resultado fue que no era nada romano, no correspondería a nada que tuviera que ver con el mundo romano. Es más, hasta relacionarla con el siglo VII después de Cristo, nos dimos cuenta que romano no había nada absolutamente. ¿Pero por qué? Porque estamos en la calle Tornerías. La calle Tornerías es muy interesante que el toledano entienda, o el visitante entienda, que es una de las escorrentías principales de la ciudad de Toledo. Es decir, es un gran arroyo que cuando llueve, esto es tremendo, es como un torrente, ¿no? Por tanto, el hecho de que no haya nada entre el 2500 a.C., entre el 500 a.C., es decir, hace 2500 años, y el siglo VII después de Cristo, es porque esa escorrentía había impedido cualquier tipo de edificación. Por tanto, no hay ni romano ni hay nada de nada en ese lapso. ¿Qué ocurre? En el siglo VII encuentran la solución a esa escorrentía con el diseño de un edificio muy potente, una estructura que además barroca, que salva cualquier tipo de desequilibrio topográfico, y a partir de entonces es cuando se produce la urbanización del entorno. Es hasta entonces cuando ya empezamos a identificar casas, y el mundo medieval, evidentemente, tanto andalusí como cristiano, ya acaba de completar esa urbanística que hasta el momento era absolutamente inexistente. O sea que romano no existe nada, y a partir de los romanos sí identificamos esa estructura del siglo VII, que evidentemente la interpretación está todavía por discutir, y eso ya lo dejo a los especialistas en la materia que lo discutan, pero desde luego tenemos una estructura muy potente, que barroca, que el diseño está salvando de alguna manera esas correntías. ¿Y cómo es ese proceso? A ver, que esto me llama mucho la atención, tu trabajo, cuando haces un descubrimiento de este tipo, claro, uno se pone a excavar y empieza, ¿no?, a pensar que esa teoría, ¿no?, que estaba plenamente establecida, quizá no sea así, y hay que cambiar todo lo dicho, aunque uno encuentre luego muchas críticas en contra. Pues da mucho miedo. Es decir, por eso tenemos que tener la certeza absoluta de lo que estamos haciendo, estamos utilizando el método correcto. Y de hecho yo he de reconocer que a mitad de trabajo tuve mis dudas. Llegué a un punto en el que todavía no habíamos excavado todo, etcétera. Dije, es que soy incapaz de resolver el puzzle, porque es un puzzle. O sea que estuve a punto de incluso de que uno se encuentra tirar la con toalla. callejones sin salida. Pero de pronto empezaron a encajar las piezas como un reloj, y dije, es que esto viene aquí, esto viene allá, y esto va detrás, y esto va adelante, ¿no? Y fruto de eso es una interpretación, yo creo que muy sólida, fundamentada empíricamente. Es decir, aquí lo bueno que tiene la gente cuando venga a visitar esto es un yacimiento vivo, es un yacimiento visitable. Es decir, si tiene algún tipo de duda, de cuestión, tanto de las publicaciones científicas de las que ha dispuesto en redes o el libro que lo compre, lo puede comprobar por él mismo. Es decir, yo hablo de muchas cosas, pero la mayoría de las cosas de las que hablo hoy en día están visibles. O sea, la gente puede venir y decir, bueno, me lo creo o no me lo creo, pero ahí está.
Sí, Es decir, ahí está presente y por eso el enfoque, no tanto de las publicaciones científicas, que son más específicas, pero sí del libro es divulgativo. Y además el libro se lee de dos formas distintas. Uno puede leer simplemente las imágenes, los pies de fotografías y los dibujos y lo entiende perfectamente, o luego ya alguien más especializado puede sumergirse en los textos y ya un poco profundizar. Vale, pues vamos a hacer el recorrido, ¿no? Venga, por algunos de los lugares. Encantados, os hago de guía, encantado además. Sí, sí, perfecto. Los trabajos arqueológicos han permitido fechar e individualizar dos edificios, el más antiguo de planta basilical, datada de finales del siglo VII e inicios del VIII, y el más moderno, que alberga una mezquita, de finales del siglo IX o X, por tanto una de las más antiguas de la ciudad. Aquí empezamos nuestro recorrido. Es un edificio de 2 plantas, por tanto es complicado de visualizar, ¿no? Pero si nos centramos únicamente en el acceso a la sala de oración, encontramos 3 arcos. ¿3 arcos? Habitualmente ha sido siempre se ha interpretado como una mezquita tripartita, de acceso tripartito, porque tiene un arco central y 2 laterales. El problema surgió cuando el tamaño de los arcos es distinto, cuando la factura de los arcos era distinta entre ellos y sobre todo cuando identificamos una reforma muy potente fechada en 1467, que fue un incendio. Por tanto, ¿qué ocurre? Dice, bueno, pues entonces esto ni era tripartito, ni los arcos eran así, ¿no? Ni cuadra nada, ¿no? Y empezamos por el principio, es decir, intentamos asignar uno de los arcos, el más pequeño, por cierto, el que está en uno de los laterales, con el acceso interior a una torre, a un alminar. Que se habría perdido, claro. Que se ha perdido. La torre está, la estructura de la torre está abajo perfectamente conservada, pero aquí arriba está perdida. Por tanto, cuando vemos ese arquito, que es el más pequeño, nos tenemos que imaginar que nunca se vio desde fuera, que era un acceso interior a un alminar, a una torre. ¿Y qué ocurre, por tanto, con los otros 2 arcos tan grandes? Pues esos 2 arcos grandes los construyen a raíz de un incendio que se produce aquí en Toledo, los Fuegos de la Madalena se conoce, en 1467. ¿Por qué se construyen estos 2 arcos? Porque posiblemente el incendio acaba con la fachada y lo que necesitan es reconstruirla. Y los trabajos arqueológicos lo que han detectado es lo que había antes de estos 2 grandes arcos. ¿Cuál era el acceso original a la sala de oración? Y el acceso original a la sala de oración era un arco igual que el que encontramos para la torre, pero que se ha perdido. Aún así se encuentra alguno de sus arranques y algún espacio identificable en la fábrica. Por tanto, tenemos una fachada monumental espectacular, muy transformada, en la que realmente ese puzzle del que antes hablaba, aquí hay que también jugar con las piezas, porque no se ve. Es decir, a simple vista se ve simplemente un acceso monumental que nunca fue así. Tengo yo ahí una duda respecto a un salto en el tiempo, porque claro, la mezquita nos lleva hasta el siglo XI, ¿no? Me estás hablando del siglo XV cuando hay ese incendio. Y claro, desde el siglo XV a la actualidad, ¿qué pasa con este lugar? Bueno, claro, las fases de la mezquita son también muy complejas. Nosotros la tenemos fechada con finales del 9, inicios del 10, incluso. O sea que anterior. El siglo XI es una reforma posterior, que luego si quieres comento, pero la fecha que damos nosotros por estratigrafía, por carbono 14 y por contexto arquitectónico, es finales del 9 e inicios del 10, lo que retrasa mucho la cronología. De hecho, yo creo que va a generar discusión porque esta cronología tan temprana de momento sitúa esta mezquita como la primera de Toledo. Claro, eso te iba a decir. Porque ¿qué pasa con el Cristo de la Luz? Había 2 mezquitas. Lo que pasa es que yo cuando excavé el Cristo de la Luz tuve la oportunidad de comprobar que la fecha de 999 se correspondía quizá posiblemente a una reforma de la mezquita. Por tanto, hubo una mezquita anterior, de hecho no lo digo yo, lo dice Gómez Moreno, Basilio Pavón Maldonado, o sea que no soy yo el único, pero posiblemente hubo una mezquita anterior que no se conservó. La que estamos viendo es una reforma de 999. Esta mezquita, por tanto, la situaría unas décadas antes. No, nunca fue principal porque es una mezquita de barrio. La principal eran 2, la aljama que actualmente ocupa la catedral y luego, posteriormente, tras la conquista cristiana, se traslada al Salvador. Al Salvador, pero esas son de alguna manera, las principales. Esta sería una serie de mezquitas de barrio, como el Cristo de la Luz, como San Ginés, que tiene una planta además muy parecida, que comparten elementos arquitectónicos entre ellas y que serían lo común aquí.
Pero fíjense, mientras que a la planta baja se accede por la calle Tornerías, mediante 3 vanos adintelados, a la mezquita se accede por el oeste. El desnivel entre las fachadas provoca la división vertical del edificio en 2 espacios diferentes. Venga, pues de la fachada entramos ya al interior, ¿y con qué nos encontramos? Pues en la sala de oración percibimos un poco pues la complejidad del edificio. Por una parte, yo animo a que la gente que venga a visitarlo se fije en la superficie de los ladrillos, ¿Sí? Y vea cómo a mediados del siglo pasado un arquitecto, González Valcárcel, se dedicó con un cepillo de raíces a quitar todo el hollín producto del fuego de 1467. Sí. Por tanto, por una parte dejó la mezquita muy nueva, ¿Sí? está absolutamente nueva, sí, pero por otra perdió la huella histórica, la pátina histórica. Pero fijándose detenidamente aún se aprecia el hollín sobre la superficie. Sí. O sea que animo a que el primer ejercicio que haga el visitante vea un poco cómo toda la estructura es original. Que lo que nos está marcando el hollín es que al menos está aquí desde 1467, que es el incendio. Y el segundo elemento que yo también prestaría atención es el mihrab. Es el nicho en el que se orienta la oración hacia la Meca en principio, aquí en la península ibérica hacia Córdoba, y el nicho de mihrab es muy interesante porque hemos detectado al menos 2 fases constructivas diferentes. Una original, de la construcción de la mezquita, del edificio de mezquita, y la segunda, una reconstrucción a raíz del incendio de 1467. Por tanto, tenemos 2 nichos totalmente distintos. Un primer diseño es más sencillo, hemos identificado el arranque de un arco de herradura, que pudiera ser un ajimez, un doble arco de herradura, aunque por cuestiones de culto es más complicado de asimilar eso, o incluso un trilobulado, que podría ser cualquier cosa. Asociado a esta primera fase hay una venera, que es una concha, que la descubrieron en el transcurso de la restauración del mihrab. Y luego tenemos una última fase de mihrab, que es a partir de 1467, que es este gran incendio, que tiene un arco de herradura bastante potente y ya es un monumental, que es equiparable a los 2 arcos de acceso que también se hacen a raíz de ese mismo incendio. O sea que la fábrica está pretendiendo devolver de alguna manera la importancia a un edificio de culto como es una mezquita en un Toledo absolutamente cristiano. No olvidemos que la fecha de 1467 es fundamental porque es décadas antes de que se produzca la expulsión de los musulmanes en 1502. Por tanto, de alguna manera estamos viviendo los estertores de esta cultura en la península ibérica, cómo hay un intento de reconstrucción incluso monumental que al final conllevará irremediablemente que acabe en expulsión y por tanto la reutilización del espacio con otros fines a partir de 1502. Hasta este momento, la mezquita de Tornerías carecía de un estudio científico integral de sus arquitecturas y subsuelo, y esa falta de información había generado un sinfín de teorías e hipótesis. Se había convertido en un monumento con más preguntas que respuestas. Bien lo decimos, hasta ahora. Y no solo eso, porque la investigación arqueológica se ha recogido en un libro, editado por la Consejería de Economía, Empresa y Empleo, que analiza sus 2500 años de historia, y de la mano de Arturo Ruiz Taboada se realiza un paseo desde los restos de la Edad de Bronce hasta nuestros días, arrojando luz sobre las incógnitas que aún quedaban por desvelar. Bajamos a una de las zonas más sorprendentes. Hasta ahora en Toledo no teníamos algo así, la recuperación del yacimiento excavado en su totalidad. Fíjense en las imágenes que tuvimos oportunidad de grabar también con Arturo Ruiz Taboada en 2018. Y compárenlas con las imágenes actuales, cómo la arquitectura y el uso del cristal ha convertido este espacio en uno de los más espectaculares de la ciudad. Nos encontramos en la planta baja. Y aquí lo que podemos es ver no solo la fundación del edificio de la mezquita, sino también lo que había antes, ¿no? La estructura en piedra que está interpretada como de planta basilical, ver cómo esa estructura sirve de cimiento al edificio de mezquita, que tiene 2 plantas, ¿no? Y la estructura en piedra desde aquí se ve muy bien porque no es una estructura cualquiera, es una estructura que se diseña precisamente para salvar esa zona de escorrentía, esa zona inestable. De hecho, los pilares de los arcos llegan hasta la roca, es decir, profundizan hasta una media de 5 metros. Por tanto, estamos hablando de un edificio en sillar, en piedra,
de granito muy potente, que es el que le sirve luego en época andalusí para construir su edificio de mezquita. Claro. Por tanto, es un espacio único, es además muy interesante de ver. Vamos a hablar de los arcos y de la forma que tienen los arcos, que ya nos están dando una pista, ¿no?, de esa contextualización de la que tú me estás hablando. Sí, yo cuando aquí llego en el 2017 estoy convencido de que estos son arcos romanos, o sea que simplemente lo único que iba a hacer era certificar un poco que son lo que ya se sabía. Pero claro, mi sorpresa es cuando realmente me pongo a investigar cada una de las dovelas, hago un despiece de los arcos, etcétera, y descubro que realmente no son de medio punto, que sería lo ascribible a época romana, sino que son de herradura. Por tanto, la herradura en el mundo romano, pues como que no. Y a partir de ahí es cuando surgen la mayoría de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y a partir de ahí es cuando empezamos ya a proponer soluciones diferentes, interpretaciones distintas que han ido variando con los años. Evidentemente, yo la identificación de la estructura basilical no llego hasta prácticamente los últimos años. ¿Por qué? Porque introduzco una nueva metodología, porque hago fotogrametría de las arquitecturas, y esa fotogrametría me permite jugar tridimensionalmente con los volúmenes, ¿no? Y en ese juego es cuando se identifica una estructura de planta basilical organizada en torno a un gran arco toral, que es uno de los 4 arcos, es el más grande. Ese arco toral, que es de herradura, estaría distribuyendo se distribuiría el espacio interior. Sería este de acá, el más grande, sería la nave central. A su vez, ahí está conservada parte de una de las naves laterales, que conserva 2 arcos en piedra. La otra nave lateral estaría fosilizada, es decir, estaría integrada en las arquitecturas de la medianería, por tanto está perdida, pero aún así esta información, simplemente poniéndolo en plano y reconstruyendo los espacios que faltan y los volúmenes que faltan, te da una planta basilical que además la acompaña un ábside. Madre mía. De hecho, en ese ábside está aún conservada, aparte de su cementación de forma circular, y luego un sillar, una gran piedra, un bloque de piedra granitia, que está en el lugar donde correspondería. O sea que una maravilla. Vaya. Es tan especial el lugar que me decías que hasta esa piedra, ¿verdad?, ha provocado dudas de por qué está ahí, tiene esa forma. Sí, la clave central del arco toral pues es extraña, es decir, no es común. De hecho, yo tengo imágenes de arcos torales. El arco toral es el que divide los espacios interiores de estas basílicas. Yo tengo más o menos imágenes del arco toral, pero es muy complicado encontrar paralelo de esa clave apuntada, de esa dovela de alguna manera sobresaliente, marcando la clave, pero que es muy representativa y muy significativa para lo que debió ser ese edificio en el siglo VII. Y ya que estamos aquí, explícame aquí, porque yo miro aquí pues y me da un poquito de vértigo. Vamos a ver, el planteamiento desde un punto de vista de investigación de espacios arqueológicos como este, siempre tenemos que dejar cosas para que las generaciones futuras vengan y lo investiguen. De hecho, yo no he excavado en 3 de los 9 tramos que conforman el espacio subterráneo. En uno de ellos he llegado hasta la roca madre. Es decir, he excavado 5 metros de profundidad, y en esa excavación, en el fondo, me ha permitido identificar 2 estructuras circulares de la edad del hierro, fechadas en torno al siglo V, siglo IV antes de Cristo. Estas estructuras, por tanto, conforman el origen de la urbanización del entorno. ¿Qué ocurre? Que entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo VII después de Cristo, que es cuando yo tengo fechado el edificio, no hay nada. No hay romano, no hay ningún tipo de ocupación. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de escorrentía, en la que la urbanización era imposible. Y así es como se ha producido un cambio radical de la visión tradicional que teníamos del edificio debido a los trabajos de restauración llevados a cabo durante las décadas de los 50 y 80 del siglo pasado. De esta última estructura es interesante, y además se ve muy bien en esta planta baja, ver cómo en el siglo XI, inicios del XII, en época de Alfonso VI, la estructura interior cambia. ¿Por qué? Porque se incorporan 3 nuevos elementos a la planta baja, que ha sido siempre interpretado como una zona de tiendas. De hecho, hay fuentes históricas que en el siglo XV hablan ya del aljibe que existe, pero yo lo que he hecho ha sido fechar el aljibe y los 2 sótanos en el siglo XI, inicios del XII. ¿Esto qué significa? Pues que en un momento determinado necesitan espacios diferentes en la zona baja de la mezquita, que está utilizada como tienda. Por tanto, generan 2 sótanos, excavan 2 sótanos, alterando la estructura original de la planificación anterior,
y la cisterna de un aljibe. Por tanto, el piso que tenemos ahora, el cristal que estamos pisando, sería fruto de esa reforma del 12. No, el suelo original de la mezquita o del edificio de mezquita original estaría 1 metro, 1,20 m por debajo de nuestro nivel actual. Estamos ahora. Con lo que ahora estamos salvando pues, la clave del aljibe. Claro. De hecho, todo esto se ve. Y además el sótano, uno de los 2 sótanos, se conserva perfectamente. Se conserva el pavimento, parte de las escaleras de acceso, era un espacio forjado. Que tuvimos ocasión de excavarlo en su totalidad. Y lo que hicimos fue descubrir que este sótano se colmata a finales del 17, inicios del 18. De hecho, nos encontramos el forjado caído y debajo del forjado nos encontramos la última actividad relacionada con estos espacios, que fue un espacio de fundición. Encontramos distintos crisoles y posiblemente fuera un espacio dedicado al último uso que se le dio al edificio. El último uso que se le dio a uno de los sótanos del edificio, de esta parte baja. O sea que también es, ya digo, información de todo tipo, de todas las épocas. Lo que decíamos antes de las piezas del puzzle, ¿verdad? Uno va encontrando y puede hacer esa reconstrucción histórica del edificio. Y si además esas piezas del puzzle las vas completando con las piezas arqueológicas que han aparecido, de hecho aquí tenemos una colección de piezas magnífica, que van desde una torre de ajedrez del siglo X, en esteatita, muy bonita, de la que solo hay 5 más en la península ibérica, o 4 más, o sea que es un descubrimiento importante, asociado a estos niveles de fundación de mezquita. Luego tenemos un traje de faena del siglo XVI, un traje de trabajo que apareció en la limpieza y excavación de las cubiertas. Intacto, y es también único, está muy bien. Y luego tenemos un tesorillo de monedas también, de cuando se colapsa uno de los sótanos. Es decir, tenemos, además, acompañando al discurso clásico, tenemos además unas piezas arqueológicas que me imagino que en breve también expondremos. Muy bien, pues muchos detalles para comprender por qué es único, ¿verdad?, este edificio. Es único, y sobre todo es un ejemplo de intervención. Sí. Incluso la base para trabajos que vendrán después y que pueden fijarse en lo que se ha hecho aquí. Sí, yo creo que esto debe ser una referencia necesaria para cualquier intervención que se haga en el casco, porque es modélica. Y yo creo que no tiene nada que ver con con cualquier cosa que se haya hecho hasta la fecha, aunque se han hecho cosas bien. Pero no, esto es otro concepto distinto. Y así es como a lo largo de estos últimos 7 años de trabajo, de las preguntas hemos pasado a las respuestas. Para los que habitamos la ciudad, para los que nos visitan y se quedan fascinados al atravesar estas puertas. La mezquita de Tornerías, transformada en centro regional de promoción de la artesanía, contará con exposiciones y talleres artesanos que llenarán este espacio con tanta vida entre sus muros, 2500 años de historia y con tanta vida que contar.